Bueno, bienvenidos a la clase de esta noche. Le habla David Mochotero, un poquito con el pelo todo aborotado. Eh, Baruch Hashem. Quería comenzar en las clases de esta noche. Obvio, estamos tocando en esta noche la clase de Mateo. Y antes de comenzar, quiero simplemente hacerle claramente este aviso a personas que ven que son judíos y que ven esta clase llamado la autenticidad de Mateo. Obvio, esta clase no es para los judíos necesariamente, no sea que estén envueltos en grupos mesiánicos o en grupos nezaritim o grupos que tratan de seguir a Jesús o Yahshua, como lo quieren llamar. Por lo tanto, estas clases no es con el fin de tratar de convencer a las personas a que continúen en lo que es estos movimientos. Y yo soy muy claro con los pastores en cuanto a esto, que estudian y ven las clases mías, pero sí una de las cosas, por causa de mi experiencia y por causa de que he recibido permiso de varios rabinos, carta de referencia, de poder involucrarme en este tema, aún si es necesario, si alguna congregación mesiánica o nezaritim me invitaría a su congregación, tengo todo el permiso de varios jajamim y rabinos para poder entrar, porque sabemos que dentro de muchos de estos grupos hay Emet Yehudí y tenemos la obligación de tratar de ayudarlo y aclarecer para ellos para que puedan seguir el Derech Hashem, el camino del Eterno y a través de la luz del Eterno. Ahora, claramente, muchas veces tenemos que trabajar en materiales en las cuales no, la mayoría de los rabinos ortodoxos no están familiarizados. En mi caso, este no es el caso, porque aquellos que han visto y conocen de mi vida y mi trasfondo sabrán que esto es algo que yo sí tengo conocimiento en y por lo tanto no es algo afuera de lo normal y por lo tanto a mí me dieron permiso y tengo la carta para aquellos rabinos que de verdad quieren saber, y digo aquellos rabinos que lo hacen con querer saber con mucho gusto, yo les proveo una copia de la carta y también de la respuesta del Rav Hollander y otros rabinos que también ven el trabajo que estamos haciendo con el fin de aclarar. Porque yo sé que hay muchos competencia y yo no estoy envuelto en las competencias, de verdad no me interesa la competencia de tratar de meterse en el mercado de lo que es antimisionerismo y de verdad eso no es lo que nosotros tratamos únicamente. Tratamos de ayudar a personas que tienen lo que es la chispa judía, quieren retornar o quieren convertirse porque tienen esa luz, esa chispa dentro de ellos para conectarse a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Y por lo tanto nuestra obligación para ellos, como dijo el Rav Uziel, el previo Rishon Lezion, que tenemos una obligación aún de ayudar a aquellos que son de la estirpe de Israel, de que pueden regresar a casa. Eso significa que no necesariamente tienen que ser judíos de Marde, halágicamente, sino que simplemente el hecho que son uno de los dos que tienen estirpe hebreo, tenemos la obligación de ayudarlo a reintegrarse a nuestro pueblo. Y por lo tanto, en parte, sigo ese dictamen y varios otros consejos de grandes rabinos de nuestro pueblo, Israel, y es por lo tanto la razón que, aunque muchos me siguen atacando, seguiré adelante con la ayuda del Eterno en tratar de llegar a cada persona que es posible a que sea de lo que es de habla español y es por esto que para mí es una oportunidad de ayudar a salvar, si fuera a ayudar poder salvar un solo Yahudí y poder traerlo de nuevo a la luz. Y yo estoy siempre hablando de una forma personal para aquellos que están en las clases mías con Isaías, saben que Isaías representa el perfecto tipo de forma de trabajar para con el pueblo de Israel, a mi parecer, porque él nunca se desconectó con el pueblo, sino pudo reconocer que él mismo tenía un asunto de labios impuros y también habitaba con gente de labios impuros. Y él nunca se desconectó con su pueblo, aunque se consideraba impuro. Él era parte integral y esencial del pueblo y por lo tanto cuando tuvo que hablar
no solamente habló del cerebro, sino del corazón. Y obviamente muchas personas hablan del cerebro, de lo intelectual y la teología, pero no van al corazón del mensaje del que el profeta presentó al pueblo de Israel. Y por lo tanto, a los pastores, a los líderes que ven estas clases de la autenticidad de Mateo, voy al corazón de por qué estamos haciendo esto. Porque quiero mostrar que en sí la autenticidad de Mateo no es auténtico. Hay muchos errores, pero aquellas cosas que sí podemos ver en ella que es auténtico, lo vamos a sobrelucir, a enfatizar, porque esto es la parte donde hallamos realmente el comienzo del judaísmo, de este movimiento que comenzó en lo que es la matriz hebrea en el pueblo de Israel. Por lo tanto, este grupo salió de entre esta matriz hebrea y salió y luego se desconectó de ella, haciéndose una religión totalmente aparte. Y es por esto que estamos hablando de esto en esta noche. Ahora, en estos próximos capítulos que vamos ahora a involucrarnos, se puede decir, en estos 3 capítulos, vamos a ver que aquí es donde se funda la esencia de las enseñanzas de Jesús, y vamos a ver que en su esencia, en estos 3 capítulos que vamos a ver, Él lo derriba no de sí mismo, sino basado en los sabios anteriormente. Esto no es nada nuevo para cualquier judío que lee estas bonitas parábolas que vamos a conocerlos como el Sermón del Monte o el Sermón en el Monte de Olivo, a donde que los seguía eran judíos y que platicaba dentro del concepto hebreo. Con su permiso, siempre cuando hablo tengo mucha sed y por lo tanto tomo agua. Voy a decir la bendición del agua, que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidbaro. Ahora, vamos a comenzar con el capítulo 5. Estamos utilizando la versión cristiana de la Reina Valera, porque obviamente es lo que la mayoría de los pastores tienen en su mano. Y vamos a comenzar con el capítulo 5 y vamos a leer algunos de los versículos. Y quiero tratar de llegar hasta el verso 11, aunque no creo que vamos a llegar ahí en esta noche. Vamos a ser un poco más conservativo y decir de los primeros 10 versículos. Y viendo la multitud subió al monte y sentándose vieron él, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Déjame leer los últimos dos versículos, hasta el 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas y fueron antes de vosotros. Muy bien. Aquí comenzamos lo que se puede decir, el comienzo de las charlas de Jesús, llamado para algunos Yehoshua, hijo de Yosef. Bueno, vamos a comenzar un poquito más profundo. En este primer versículo, pero antes de entrar ahí, vamos a ir a Bohan Evan, porque Bohan Evan nos presenta un poquito diferente el capítulo 5, introduciendo lo que es en hebreo, porque Bohan Evan es obviamente una traducción del griego al hebreo. No como muchos sugieren, como el autor de el Evangelio de Mateo en hebreo, George Howard, que dice él supone que esto fue un manuscrito original, y ya hemos descontado eso porque vimos en principio
que usa traduce una palabra griega al hebreo utilizando los caracteres hebreos de Cristos en esta traducción. Eso sabemos que fue un error, porque el que estaba traduciendo no tradujo la palabra Cristos, que es la palabra griega, al hebreo que hubiese sido Mashiach. Y esa fue la forma que pudimos notar que en sí esto es una traducción del griego al hebreo. Son cositas así, errores pequeños que llegamos a entender qué realmente fue el manuscrito escrito. Bueno, aquí en el verso, lo que es capítulo 5, comienza muy parecido a lo que hemos leído ya. La única cosa que dice que cuando los discípulos vinieron a él comenzó a abrir su boca y hablarles a ellos. Okay. Pues vamos a ver un poquito aquí. Primeramente, cuando vio la multitud siguió a Jesús. Estos no fueron gentiles. Vamos a ser muy claros. Esto está dentro de un contexto de el pueblo de Israel. Y él era un orador que habían oído de su fama, como habíamos visto en el pasaje anterior, porque estaba haciendo curas. Y obvio, la multitud de los que le seguían a él porque tenían una necesidad particular, la que posiblemente era recibir algún beneficio, alguna verajá de este curandero de Galilea, y que querían acercarse pidiendo también por lo que es sanación. Y esto es muy típico de la forma de actuar de muchos de estos curanderos aún cabalistas que tú vas a ver hoy en día andando, el gran sadí que viene de aquí para brajá, sajá, muy parecido en este mismo género. Aún tenemos bases de decir esto porque eso es lo que vemos que comenzó a hacer después de su siendo guiado por su Yetzer Hará hacia el desierto, y luego en el mundo cristiano, que lo había conquistado, pero en el mundo real todavía luchaba con esas inclinaciones internas constantemente de serse famoso y grande. Y eso lo vimos en el capítulo 4 en detalle. Si no lo han visto, por favor, pues, les refiero a esos videos que deben de verlo. Ahora dice claramente acá que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Claramente estos discípulos eran judíos, no eran gentiles, y por lo tanto aquí no sugiere nada que este movimiento, a este punto, era un movimiento gentil, era totalmente hacia los hebreos. Ahora, verso 2 nos indica que él comenzó a abrir su boca. Algo interesante, que esto lo voy a mencionar en cómo lo traduce en el Eben Bogen. El Eben Bogen, si no estoy equivocado, comienza con el verso 2 diciendo, dice, y vepetach piv vedaver Elohim leimor. Ahora, la palabra leimor es una palabra muy clave en hebreo porque tradicionalmente cuando quiera que hallamos que Moshe Rabbeinu usa la palabra leimor, es una indicación que esto es algo que él había oído anteriormente. Es decir, lo que él comenzó a decir, literalmente, que abriendo su boca les enseñaba diciendo, la palabra diciendo implica que él está repitiendo cosas que ha sido enseñado anteriormente por su rabino. Sabemos que, de acuerdo a una fuente del Talmud, nos dice que el rabino de Yehoshua era el rabino Peragia. Esto es de acuerdo a una fuente. Ahora, algunos no están seguros porque obviamente hay un gran dislumbre en cuanto a las fechas en las cuales vivió el Rab de Peragia de Galilea y que era su discípulo Yehoshua. No sabemos si es el mismo Yehoshua o era otro, pero la realidad es claro que todos los judíos que se involucraban en enseñar, como también Jesús, tenían un rabino que le enseñaba e inculcaba. La pregunta se hace, ¿quién era el rabino de Jesús? Los evangelios no mencionan nada de esto. Lo presenta como si fuera totalmente a lo solo. Y sabemos que dentro de la cultura judía, cada judío tiene un rabino que le enseña, que le inculca, que le instruye en su camino aun cuando es niño. Todo esto es totalmente silenciado, callado de parte de lo que es el evangelio. Eso sí, hallamos algunas informaciones y referencias en otras fuentes que nos damos de cuenta que él sí tenía
maestros y rabinos que le enseñaba a él para poder entonces entender el contexto. Y la palabra clave aquí es lemor en el verso 2, que él fue al monte. Este estatus era muy popular para descansar en ninguna parte. Estos primeros 3 capítulos, en la cual conocido como el Sermón del Monte tradicionalmente, porque el Sermón del Monte es simplemente un discurso directo, sin mucha añadidura por los escribas, y por lo tanto estos 3 capítulos que vamos a ver, podemos decir que quizás el 85% es natamente correcto de lo original, si hubiese habido un original. Ese es el problema de Mateo, que no existe original, y por lo tanto estamos teniendo que ver de copias a copias a copias de cuál era más auténtico en cuanto a estos pasajes. Y este es el gran problema que tiene la cristiandad, que realmente si vamos a verlo, puedes tener más de 5.000 diferentes movimientos de acuerdo al texto que vas a confiar en ella. Si confías, por ejemplo, en el texto alejandrina, hay una serie de variaciones que puede uno confiar en ellas. Si vas a confiar en la tradición del oeste, en el siriático, en el tertuliano, puedes también ver diferentes acomodaciones o cambios de palabras que puede afectar la doctrina o enseñanza de algún particular de la fe cristiana. Y por lo tanto hallamos aquí que hay muchas variables, demasiado variables, para que uno pueda fingir una fe firme en el Creador a través de estos manuscritos. Y aquí es donde hallamos el gran problema. Ahora, vamos a seguir adelante con el verso 2, porque es interesante. Dice aquí el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién? ¿Quién les enseñaba? Obviamente a sus discípulos. ¿Quién era su discípulo? Se le había escogido a mano ciertos discípulos. De acuerdo al Talmud nos menciona 5. De acuerdo aquí al Mateo, vamos a ver que se añade hacia como 12. Ahora, esta contradicción entre lo que es las fuentes rabínicas y la fuente de la Biblia cristiana, obviamente puede ser comprendido porque obviamente cuando uno comienza un movimiento, personas se añaden, y por lo tanto para mí no hay ningún problema de ver las dos fuentes a la misma vez. Pero aquí vamos a ver algo interesante, que aquí el Sermón del Monte contiene, se puede decir, la esencia de los cuerpos de las enseñanzas éticas de Jesús, y mucho más allá del pasaje del Nuevo Testamento que llegó a ser el sermón, incluyendo las bienaventuranzas, que lo vamos a ver, bienaventurado el pobre en espíritu, etcétera, etcétera, las similitudes también que sigue después de esto, en el siguiente capítulo, que tiene que ver con vosotros son la luz del mundo, y enseñando con el tema de la vida, la oración, el dinero y el matrimonio. Ahí se va a revelar ciertos aspectos que podemos entender un poquito de este judío llamado Yehoshua, no tanto Jesús, pero Yehoshua, que vivió en la historia del pueblo de Israel. Y ahora yo no soy de la opinión, como Albert Schweitzer, que dice que este personaje es un figmento de la imaginación de los autores. Obvio, esto lo escribió Albert Schweitzer, y yo no comparto con esa ideología de Albert Schweitzer. Uno puede argumentarlo basado en lo que se conoce de la historia, y muchas cosas sí son cosas añadidas, mitos que fueron añadidos dentro de estos escritos, pero no, este personaje en la historia sabemos que sí existió, y ahí es donde viene lo que es la gran búsqueda del hombre histórico del cristianismo. Pero el hombre histórico es distinto que el hombre de la cristiandad o de la fe, y yo le siempre hago hincapié sobre esto porque hay una distinción entre el Jesús de la cristiandad, el Jesús de los mesiánicos, el Jesús de los nezaritim y el Jesús histórico. No solamente son 3 distintos, son literalmente 4. Son 4 diferentes caras de un personaje basado de algo histórico y añadieron, cambiaron, tergiversando aún sus propias escrituras cristianas para llegar a una conclusión diferente de acuerdo a la polémica de los grupos particulares del movimiento que surgió después de él. Y por lo tanto, cuando llegamos a ver estos pasajes, como yo le indiqué desde el principio, asegúrase de, por favor, tener su marcador, sea negro, amarillo,
para ir marcando su Biblia cristiana, para que sepa qué partes no están ahí en los manuscritos originales, qué fueron cambiados, qué fueron removidos y añadidos, y así podemos en su propia Biblia darse de cuenta que vas a tener tantos huecos, tantos lugares que hay que removerlo de su traducción, que cuando usted llega a leerlo de nuevo, es un mensaje totalmente diferente de lo que ustedes se le vendieron. Y es aquí donde vienen muchos los problemas, porque obviamente cuando uno comienza a hacer este tipo de trabajo, llega a la conclusión que realmente lo que nos vieron fue un paquete de mentira. Lo que nos vendieron fue una visión tan grande y realmente es menos de lo que le vendieron. Es decir, fue una estafa. Y obviamente cuando una persona se siente estafado, se siente totalmente desanimado, se siente descorazonado, se siente como si alguien le había engañado y ya llega el momento que no va a creer en nadie nada. ¿Y qué es lo que hace mucha gente que está en ese estado? Comienza a cometer estupideces, idioteces en cuanto a su vida cotidiana. Dios no tiene la culpa por usted creer una falsedad basado en escritos que fueron cambiados por la historia para que puedan mantenerle amarrado a esa religión. Cuando la luz viene a alumbrar, es con el fin de liberarle para que usted se pueda conectar con el verdadero Dios y creador del mundo. Como dice que en aquel día se van a dar de cuenta muchos los gentiles mismos, que lo que ellos habían recibido era nada pero cosa vana, cosa inútil. Y créanlo o no, esto es una interacción emocional. ¿Por qué digo emocional? Porque la gente se involucra en todo esto y tienen una fe y una inversión de su vida entera en algo que le han enseñado que es para nosotros no es cierto. Y cuando se dan de cuenta que esto es totalmente sheker, es falso, se siente como si lo hubiesen traicionado. La mejor forma de yo explicar esto, cuando yo tenía un programa radial aquí en Miami, y años atrás en un programa donde el bloque era principalmente bloque cristianos, aquí en Miami se llamaba la 1080 en Miami, y me había llamado en vivo, habíamos abierto las líneas de la radio, habíamos invitado a la señora a hablar y ella me dijo, ay, Moshe, usted no sabe qué usted ha hecho con mi vida. Y comenzó a llorar. Yo dije, ¿qué fue lo que hice a esta señora? Tiene 80 años, una católica de años, y fiel escuchador del programa radial. Y ella a fin se dio de cuenta que ha gastado más de dos terceras partes de su vida viviendo para que lo que era para ella una mentira. Y cuando llegó a entender claramente que ella podía comunicarse con el Eterno directamente, sin mediador, esa señora se sintió un gran alivio de su espalda, que ella se sintió más libre que jamás y se sintió como si le hubiesen quitado un peso encima. Y yo le dije, el pueblo de Hebreos siempre ha enseñado esto, no es nada nuevo. Ustedes pueden tener una relación directamente con HaKadosh Baruj Hu. Y el asunto es que tiene que vivir la vida viviendo de acuerdo a las leyes, porque son las leyes de la Torah que le traen vida a la persona, porque son palabras de vida, porque viene del Creador. Y cuando uno comienza a obedecer y hacer lo que Dios manda, se conecta con lo que es el autor de la vida, que es el Creador, y comienza a cambiar su vida. Pero yo pensé que simplemente si yo creo. No es suficiente. El creer te debe llevar el hacer. Es el hacer que te liberas. Es en el haciendo lo que Dios manda. Y aquí es donde vemos que Él comienza a enseñar a sus discípulos diciendo, ¿qué significa esto? Esto fue dicho y enseñado a Él por los anteriores. Le amor significa que Él está pasando la tradición oral que Él había recibido. En estos 3 capítulos vamos a ver que la mayoría, no dije todo, pero la mayoría de lo que va a decir acá está consistente dentro de muchos de los conceptos que se había enseñado por los rabinos aún antes de Jesús, de su época, y es en sí netamente aspectos de lo que es el judaísmo. Muy bien. Aquí vemos lo que es algunos elementos del judaísmo alumbrarse en la vida
y enseñanzas de la ética de Jesús. Porque él es judío, sin duda. Ok, vamos a ir para adelante. Por ejemplo, ahora hallamos en esto, que aquí hallamos dos de las más famosas enseñanzas, que es la regla de oro y la oración del Padre Nuestro, que aquellos que no saben, el Padre Nuestro se encuentra en una forma de formalizada o más alargada en nuestro libro de oración, en la parte principal. Dice, si el Nuevo Testamento es la fundación de la cristiandad, los cuatro evangelios llegan a ser la fundación del Nuevo Testamento. Y el Sermón del Monte está basado en la fundación de las enseñanzas éticas hebreas de Jesús, y por lo tanto la importancia del Sermón del Monte sobre o para la religión cristiana, que ha sido la cosa más grande y más potente de cualquier religión organizada en la historia. No podemos sobreestablecer esta base e enfatizarlo. Existen ciertos méritos en la cual hallamos aquí. Por lo tanto, guardando esto en mente, y también uno debe señalar que desde el principio el Sermón del Monte es principalmente judío, viene en la mayor parte de los evangelios judíos, pero de la Torá de Moisés. Es decir, aunque se halla en lo que es en el evangelio de Mateo, estas enseñanzas vienen y derivan esencialmente de las enseñanzas de Moisés. Y es esto que, como un judío, responder o estar explicando, diciendo, estar anunciando enseñanzas que ya el pueblo judío sabía, pero de una forma más concisa y más específica. Y ahí es donde vamos a ver la gran habilidad de Jesús de poder resumir muchas cosas en una forma que el pueblo popular, el pueblo aún ignorante, podía pasar y entender lo que estaba pasando. Y es ahí donde vamos a ver en esta noche esto en particular. Ahora, es tan único que mucho que fue escrito acerca de la unidad, el aspecto único y el genio de las enseñanzas de Jesús, comienza con el autor de Mateo mismo, en Mateo 7, verso 28 al 29. Sin embargo, el genio de Jesús consiste en sí el repositorio tan vasto del conocimiento de otros rabinos anteriores, los fariseos. Y esto se halla en la ley oral, ni siquiera en lo escrito, pasando esto como si fueran sus propias enseñanzas. Aquellos que saben lo que es esto se llama plagio. Dice la Torá que cuando uno repite una enseñanza y le da crédito al autor, uno tiene una porción en el mundo venidero. Si yo ahora digo, bueno, esto lo está diciendo Moshe, pero si yo digo, como digo en las clases de Isaías, el rabino Kimshi dice esto, el rabino fulano de tal dice el otro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo le estoy dando lo que es el reconocimiento de la fuente de información que había dado esa interpretación o esa perspectiva. Cuando uno asume que lo que está diciendo es de él propio, le está robando la idea del orden. Y por lo tanto en la Torá y también para los hijos de Noé hay una prohibición de robar las ideas y lo que es la parte de la formulación. Por ejemplo, una de las cosas que vemos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús tomó lo que era el dicho de la regla de oro de Giler, que era en lo negativo, y lo convirtió en lo positivo, haciéndolo suyo propio. Y así vamos a ver ciertos elementos tan esenciales que aparentemente no hay reconocimiento de las fuentes que en la boca de Jesús él enuncia, pero que era conocido en los tiempos oralmente, y se halla en muchas de las enseñanzas talmúdicas. Por lo tanto, muy poco de los sermones del monte es realmente original. Solamente en las partes originales es donde Jesús enseña, donde no se establece las halajás, sino es una violación de la Torá. So decir, y esto es lo que había dicho desde el principio, todas las cosas que es judaísmo, esencialmente judaísmo en el Nuevo Testamento, realmente no es nuevo, es anteriormente y por lo tanto tiene lo que es la esencia o las raíces del judaísmo. Pero todas aquellas cosas que fueron insertadas al
el evangelio, a los evangelios, que no es consistente con Torá, porque va en contra de ella, son las cosas nuevas que se fue puesto en la boca de Jesús. Y vamos a ver consistentemente esas contradicciones en el evangelio. Y no solamente en el evangelio, sino vas a verlo también en las epístolas. Y es por esto, como surge en el mundo eclesiástico en particular, el movimiento evangélico, se levanta tan fuerte contra los judíos, de tal forma que comienza a haber odio y rencor y celo y echándole la culpa a los judíos. Ten en mente que el fundador del cristianismo es un judío. Cuando se echan todo en cara a los judíos, están haciendo la misma cosa a su fundador, al que ellos siguen. Muy bien. Y dice que aparentemente le enseñaron diciendo, esto es un sermón que trata con algunos de los temas principales del Talmud y de la Torá. Por ejemplo, de las bienaventuranzas, la justicia de los pobres y que todos aquellos que están totalmente humillados. Se menciona en Éxodo capítulo 22, verso 25. También en Éxodo 23, verso 11, en Levíticos 19, verso 10, en Deuteronomio capítulo 10, verso 17 al 18, capítulo 14, verso 28 al 29, el capítulo 15, verso 7 al 11, el capítulo 24, verso 19 de Levíticos. Jesús, cuando daría su midrash, es decir, sus comentarios sobre algunas enseñanzas particulares, él también regía de unas ciertas formas, porque obviamente esto traía ciertas leyes de halajá, como si fuera de él, y no eran de él, sino de otros sabios. Y esto lo vemos también dicho en Deuteronomio 24:1, que es obvio que Jesús estaba muy familiarizado con la ley del oral, el Talmud, la cual los evangelios llaman las tradiciones de los ancianos. Marca esto, obviamente Jesús sabía de esas tradiciones, era equipado y enseñado de las tradiciones que fueron pasadas de maestro a discípulo. Es por esto que un cristiano que dice, bueno, yo solamente sigo las tradiciones no de los hombres, sino de Dios, y le echan un lado a todos los rabinos, y le echan escoria a estos fariseos, estos son simplemente enseñando las enseñanzas de los hombres, no saben que cuando dicen eso están echando escoria también a Jesús, porque él era uno entre todos esos rabinos. Y por lo tanto, cuando ustedes llegan a ser anti-rabino, o tienen la ola de ser anti-rabínico, o en el nombre de que se están enseñando las tradiciones de los hombres, ten en mente, está echando también tierra sobre su rabino, Yahushua, o Jesús, como un judío rabínico. Y es por esto, si ustedes echan tierra sobre el rabinismo, están echando tierra sobre ustedes mismos y sus enseñanzas, y es por esto que debería ser totalmente cuidadoso en cómo ustedes están percibiendo a este líder suyo. Aunque nosotros no lo seguimos, no lo aceptamos como nuestro líder, porque él vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Quedó como un candidato del Mesías rechazado. Y una vez que está rechazado, queda permanentemente grabado en el cielo como rechazado. Pero para que ustedes puedan comprender ese concepto legal, tiene que estudiar un poco Talmud y el proceder judío de todo esto. Y es por tanto que él fue un gajo, y lo dice así el Talmud, un gajo rechazado, es decir, un estirpe rechazado, no fue aceptado. ¿Por quién? Por el tronco y por Dios mismo. Pero esto es palabra dura, yo lo entiendo. Por favor, ten paciencia conmigo, que vamos a ir adelante con este estudio de Mateo, capítulo 5, porque es importantísimo que vayamos estudiando. Es obvio, Jesús era muy familiarizado con la ley oral, la cual el Evangelio lo llama las tradiciones de los ancianos. Ok, hay otro punto que quiero notar acá, porque es importante de entender esto, ya que vamos a ir en el versículo 3 y 4. Fíjate, estamos tomando esto suavecito. Verso 3 y 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Ok, la versión hebrea de Eben Bogen dice un poquito diferente, bueno, diferente, pero usa la palabra de Ashrei. Ok, Ashrei, afortunado, o no bienaventurado, sino afortunado. Shereruach shelo, malchut shamayim. Totalmente un poquito diferente, que son lo que se llama humildes en espíritu. Es decir, afortunados los que son humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un poquito diferente el sentido, pero te da una comprensión. No es que son pobres económicos, sino está hablando de personas humildes, personas que no son arrogantes, que son capaces de poder escuchar la otra persona y decir, ¿sabe qué? Puedo aprender de todo el mundo. ¿Cuántas personas, cuántos pastores ustedes que están viendo, cuántos colegas ustedes conocen que piensan que lo saben todo? Ni puedes hablar con ellos porque ya lo saben todo, lo conocen todo. No puede ser así. Bueno, usted sabe lo que me estás hablando porque obviamente usted se ha encontrado con personas que no son humildes, que son arrogantes y el aprendizaje no pueden recibirlo porque son orgullosos. Y no puedes parar un momento para escuchar lo que realmente se está diciendo el pasaje o el texto, sea este su Biblia cristiana o sea aún nuestra Torah. No toman el momento de parar y escuchar qué es las diferentes opiniones expresadas en el pasaje, porque lo saben todo. Y una persona que lo sabe todo no necesita de que alguien le eduque o le trata de animar o retar para que aumente su conocimiento. Y es por eso que yo le digo a los pastores, en particular pastores, entre comillas, rabinos mesiánicos y los nezaritim, que ya lo saben todo, porque obviamente ellos son y ahora los originales y ellos son los que se han restaurado todo el movimiento. Perdona mi sarcasmo contra los nezaritim, pero obviamente ellos están luciendo como los ortodoxos de todo este movimiento y los que todavía son los que han restaurado el movimiento. Yo le tengo un poquito más amor con ellos y por eso quiero, se puede decir, empujarles a ellos un poquito más, porque de verdad está más cerca de poder salir a la verdad. Y es por eso que voy a ser un poquito más fuerte con ellos que quizás con otros movimientos. Y es por eso que yo le digo, y es por eso que me están atacando, y es por eso que me alegro, porque la verdad, en un sentido, el concepto judío se llega a cumplir en todo esto. Muy bien, vamos a ver algo muy interesante acá, porque vemos aquí esta otra versión, la versión de uno de los Nezaritim que está tratando todavía de continuar su movimiento. Este señor que era anterior pastor, que todavía es pastor, pero disfrazado de Nezaritim, Daniel Abraham Hayim, en su código irreal, no real, de Matillahu, que es un hebraísmo total, no hay... Lo uso simplemente porque yo sé que muchos están siguiendo esta mala fuente de traducción de Mateo, pero algunas partes del hebraísmo de él consisten en lo que vemos, de acuerdo al Efraim Bogen y otros materiales más sólidos. Y aquí dice en el verso 3, cuán bendecidos son los pobres. Bueno, no es bendecidos, es afortunados, ya lo leímos en hebreo. Obviamente, parece no sabe la diferencia entre bendecido y barajá y Ashrei, porque la persona como ellos es el reino de los cielos. Cuán bendecidos son los pobres en espíritu. Uno que capta la idea que es pobre de espíritu, humilde de espíritu, porque personas como ellos es el reino de los cielos. Eso nos dice algo muy importante, que realmente la caridad de la persona que busca la verdad tiene que ser humilde. Y son los humildes que están aptos de enseñar y aprender de cualquiera que le pueda enseñar la verdad, porque de ellos son del reino de los cielos. Son bendecidos, son los que gimen como enlutados. Vamos a ver eso también. Ven para acá un poquito más de nuevo y vamos a ver algunos de los comentarios que nos dicen acá. Aquí hallamos en el verso 3 y cuarto que la entrada a la tierra prometida fue con bendiciones y maldiciones. Esto fue denunciado en el monte Gerizim y el Baal.
Las maldiciones fue particularmente reconocido, pero las bendiciones no. Esto lo vas a hallar en Deuteronomio 27, que a la entrada a la tierra tenían que maldecir, y dice la montaña de, de bendición y maldición, la cual aparentemente sin misterio, siendo traído que la ley, en la cual la ley normalmente lo han mal aplicado como algo de maldición y no lo es. La ley tiene dos aspectos y es la parte que la gente no entiende y piensa que la ley es una maldición, porque así dice obviamente los sordos apóstoles de la cristiandad, y no lo es, pero puede tornarse en algo, un mal para el pueblo. Es decir, la Torá que trae vida, la Torá que trae lo que es conexión con el Creador, si uno no lo cumple, puede traer totalmente lo opuesto. Y lo opuesto realmente es lo inverso de lo bueno. Y es aquí que en vez de verlo como algo positivo, lo ven como una maldición. Y realmente no lo es. Y es aquí, basado en esta bienaventuranza, que vemos que una persona que vive una vida de ser humilde, de estar en una oración continua con Dios, un corazón contrito y muy humillado, como nos dice nuestra escritura hebreas, Dios no lo va a ignorar, lo va a escuchar. Estos son los tipos de personas que Dios quiere. El arrogante, el que lo sabe todo y lo conoce todo, ¿para qué? Esa es la persona que Dios no escucha, porque está lleno de sí mismo. Muy bien, vamos a ir para adelante. Ahora él presenta pronunciaciones sobre la montaña, y los escritores judíos relatan este asunto, que 6 tribus fueron hacia el monte Gezerim y 6 sobre el monte de Ebal, de acuerdo a Lightfoot, su comentario cristiano talmúdico, ¿sí? Créalo o no. Lightfoot, un autor que escribió comentarios de la Biblia cristiana basado en conceptos del Talmud, donde surgen muchas de estas enseñanzas. ¿Por qué los pastores no están aprendiendo esto? En vez de tornar la cara a ser antisemita. Obvio, esto fueron escritos y esto está basado en Talmud Sota capítulo 7. Este asunto de bendición y maldición. Si comienzas a adorar algo falso, te viene maldición, como judío. Si comienzas a cumplir con los mandamientos, te viene bendición, te arroja bendición. Obviamente, ¿cuál es el motivo acá? El motivo aquí es de animar a la gente a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a hacer lo que dice la Torá, para que venga más bendición que maldición. Y es por esto que leemos en contraste que también hay el aspecto en el Sermón del Monte y también en las palabras éticas de Jesús, esas palabras de maldición, en paralelo en cuanto era y lo sucedió con el pueblo de Israel, cuando estaba la montaña de lo que se llama de bendición y maldición. Ahora, concerniente a esto, vemos algo curioso, que también Abraham fue bendecido con 7 bendiciones, o lo que es ser afortunado. Estos 6 fueron también bendecidos cada cual con 6 bendiciones. David Amelech y otro descendiente de David, Daniel, conocido entre el mundo cristiano como el Daniel el profeta, los 3 compañeros de él, el rey Mesías que habría de nacer. Interesante, ¿eh? Muy bien. Pues esto es el comentario. Ahora, vamos a ir adelante y seguir adelante, nos queda un poquito de tiempo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuérdese que aquí no es como dice la versión Código Real, bendecidos, sino afortunados. Ashley, de acuerdo, si vamos a seguir Ebenbogen. Ashley, afortunados. Porque estamos diciendo, si usted hace esto, usted es afortunado. Tiene ya algo positivo a su lado. Afortunados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque serán saciados. Una persona que le gusta lo que es la justicia, lo que es la equidad, tiene algo en su bien, algo bueno para ellos mismos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Primeramente, cuando dice que
Afortunados son los que están en luto, ellos serán consolados. Aquí hablamos del sanador de corazones quebrantados, uno que ata lo que es los dolores del corazón. Vas a ver que aquí en la enseñanza de Jesús está aplicando lo que él había enseñado anteriormente. En el Salmo 147, verso 3, habla del rey David como el sanador de corazones quebrantados. Es por eso muchas personas, a muchos cristianos, cuando están en dolor, ¿qué es lo que leen? Leen los salmos. ¿Por qué? Porque es ahí donde hayan consolación, consuelo, cuando son quebrantados y se siente adolorido por algún problema de su vida. Por ejemplo, ¿cuántas personas que yo conozco se sienten solos, se siente como si seres queridos le habían abandonado? Y de repente viene un pasaje del Salmo, que es para mí el Salmo más importante para mi vida, que me tocó desde pequeño. Salmo 27, verso 10, que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaron con todo esto, yo el Eterno te recogeré. ¿Cuántos jóvenes se sienten en este mundo que hay tantos disfunciones familiares, se sienten abandonados por sus padres? Y aquí el Eterno le está, a través del rey David, le da una palabra de consuelo y diciéndole, ¿sabes qué? Cuando te sientes que nadie está a tu lado, ningún ser querido está ahí a tu lado para apoyarte, darte el sostén, el Eterno dice, yo estoy aquí para sostenerte. Pero ¿de dónde viene esto? No de las páginas de la cristiandad, de las literaturas cristianas, sino de la literatura hebrea, del rey David. Y es por eso hago de nuevo énfasis del hecho de que dice claramente Lemor del verso 2. Jesús simplemente está replicando lo que él había enseñado. No es nada nuevo. El verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos eran, esto está hablando también de lo que es los humildes. Y esto lo haya basado en el Salmo 37:11. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice hambre y sed de comida, dice hambre y sed de justicia, mishpat. Mira por un momento todos los países de Latinoamérica, cómo están la justicia en su país. ¿Por qué hay la corrupción? ¿Por qué hay los sobornos? ¿Por qué hay que ahora las comunidades judías en muchos de los países de Latinoamérica tienen miedo de salir, ponen rejas y guardias para tratar de proteger lo que es sus propiedades y sus negocios? Porque no hay mishpat, no hay justicia, no respetan la ley, no respetan la autoridad. Cada uno hace lo que mejor le parece. Los pandilleros andan por las calles de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de México, demandando que le paguen lo que es, como se llamaba, un soborno para poder dejarlos tranquilos para que puedan manejar su negocio. Y si no se lo pagan, destruyen lo que es los almacenes, los negocios, las casas, matan, destruyen sin respeto a la vida. Y nosotros decimos, ¿esta es la democracia? No, señores, eso no es la democracia. Eso es el fracaso de un sistema de injusticia que se ha establecido, porque obviamente, si vas a ver todos estos países de Latinoamérica, se supone son países cristianos, son países católicos, son países que supuestamente van a seguir las enseñanzas del Maestro Jesús. Y sin embargo, si lo vas a ver cuando dice acá, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, eso significa que serán puestos a obra. Si una persona tiene hambre y sed de algo, busca la forma de establecerlo, de recibir esos alimentos. ¿Y qué es lo que tienen hambre y sed de justicia? Mishpat, orden, ley. No lo opuesto, sin la ley. Y es por eso la lucha que estamos teniendo en todos los países del mundo, de todas las naciones, es una lucha no tanto contra los que tienen y los que no tienen, sino en cuanto a conceptos filosóficos, en cuanto a compromisos con el Dios de Israel. Algunos le interpretan, bueno, yo no tengo que vivir la ley, yo no necesito ley. Y de verdad, cuando dicen esto, están diciendo, yo quiero que nadie me diga nada. Yo quiero vivir de acuerdo a mi propio criterio y no sujetarme ni someterme a cualquier ley
que me puede proteger y darme más libertad. Porque lo que la ley hace es que te provee una disciplina en la cual, a mantener esa disciplina, crea más vida, crea más prosperidad, más salud, más bendición para cada persona individual. Una persona que dice yo no quiero la ley, yo me voy en contra de la ley, está invitando lo opuesto de lo que es la ley. Y lo opuesto que es la ley es la parte inversa de lo que estamos hablando desde el principio. Es la parte de la maldición. Porque si uno no hace lo que Dios manda, Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar tranquilo y voy a dejar que la reacción de tu inacción de cumplir con la ley te corrige o que te traiga el mal. Realmente cuando podemos entender lo que es bendición y maldición, lo que es guardar la ley y no guardar la ley, es exactamente algo que tenemos nosotros el control. ¿Qué significa esto? Que cada persona comienza a decir, ¿sabe qué? Yo voy a aprender, voy a estudiar, quiero conocer cómo guardar la ley de Dios para involucrarme a mí, mi casa, en lo que es una vida de disciplina, de acción, de hacer el bien, de hacer lo que Dios manda, de conectarme con los mandamientos. Y esto es lo que va a cambiar a mi vida, esto es lo que va a cambiar a mi vecindario, esto es lo que va a cambiar a mi comunidad, a mi nación, a mi pueblo. Porque la ley trae libertad. La ley, en contrario a lo que te le han enseñado, te trae vida y conexión con el divino, con Dios. Pero la desobediencia de la ley trae todo tipo de mal sobre las personas. En vez de bendición, maldición. En vez de prosperidad, pobreza y hambre. En vez de lo positivo, lo negativo. En vez de luz, tinieblas. Y es por eso esta lucha entre estos dos sistemas que existen. Es una lucha para lo que es la esencia de este mundo. ¿Haremos lo que Dios manda o simplemente diremos lo que Dios manda? Y ahí es donde vemos la contrariedad. Vamos a ir un poquito más adelante porque es muy importante que dice que cuando tienen hambre y sed de hacer justicia, ellos lo van a poder cumplir. Cuando uno bendice la justicia, el Eterno le enrolla a la persona con ese favor, esa gracia como un escudo. Aquellos que creen en lo que es la gracia, que siempre hablan, bueno, yo estoy viviendo en gracia, hermano, y vas a escucharlo, yo estoy viviendo en gracia, en victoria. No saben lo que ni siquiera están hablando, porque una persona que está viviendo supuestamente en gracia, es una persona que está viviendo de acuerdo a lo que Dios manda, de acuerdo a la ley. Y esa protección es algo que Dios favorece sobre la persona, y vas a ver que nada le hace daño, ni el mismo infierno le puede hacer daño. Hay un bitajón, una confianza, una fe tan seguro, no en uno mismo, sino en el Creador que nos mandó, en el Creador que nos ha dicho que ponga nuestra fe en Él y no en ningún otro ser humano. Y cuando hagamos esto, tenemos bitajón en Hashem, y Hashem nos dice, tú puedes confiar en el negocio con el oro. Pero cuidado, yo estoy en el asunto. Porque tú has puesto tu fe en Dios y no en el ser humano. Tú has puesto tu fe en Dios y estás haciendo lo que Dios te manda. Rabban Shimon ben Gamaliel dice que el mundo se mantiene a través de tres cosas: justicia, verdad y paz. Y dice que la verdad y el veredicto de la paz son los que adjudican tus rejas. Vea también Zacarías capítulo 8, verso 16, y en el Perkei Avot capítulo 1, verso 18. Esto es potente, amigos. Vamos lamentablemente, vamos a parar aquí en este momento y vamos a notar que hemos cubierto estos versículos de lo que es el Sermón del Monte, pero quiero recordarles que hay mucho más material aquí en Mateo, y es importante que ustedes le inviten a los otros pastores. Y por favor, escríbeme, porque de verdad, si ustedes no están de acuerdo, y créanme que yo he recibido muchos correos de algunos que de verdad no han estudiado, porque le tienen miedo a estudiar y conocer la verdad, porque es la verdad, no un hombre que lo hará libre, es la verdad, el Emet que te hará libre, no un hombre, déjame repetirlo de nuevo, es la verdad que te hará libre, no un hombre.
es el escudriñar lo que supuestamente dice que es auténticamente lo que es la verdad, y no simplemente creerlo por fe, hermano. Creerlo, hay que creerlo por fe. No, 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 no. Si vas a estudiar su propia Biblia cristiana, vas a ver que los judíos de Berea eran justos porque ellos abrían y estudiaban, se rompían el cerebro de tratar de entender lo que dice la Torá, el Tanaj. Y no todos ellos aceptaban lo que decían los que venían diciendo, nosotros creemos en esto. No, 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 no. Y es por eso que el judío es igual. Por eso una persona en la historia quedó rechazado totalmente. Yo le invito a ustedes que hagan su tarea. Ustedes, pastor en particular, ustedes están dirigiendo congregaciones y grandes multitudes y masas. Más que cualquier otra, ustedes tienen la obligación de parar hablando tontezas y idiotezas desde sus púlpitos, porque influyen masas de personas. Más bien ustedes se deben de poner a estudiar, conocer su propia Biblia cristiana antes de salir y ponerse en el púlpito. Por eso yo me quedo aterrorizado escuchando a algunos de ustedes. Sí, al señor Luna, Cash Luna, al señor Maldonado de aquí de Miami, a muchos de ustedes que abren su propia Biblia cristiana, ni saben ni siquiera su propia Biblia cristiana. Me quedo aterrorizado. Aterrorizado. Y entonces comienzan a decir sandezas, hablando contra el judío, hablando contra Moisés, hablando sobre los fundamentos de que el mismo Jesús se basó. Ustedes todos deben hacer arrepentimiento inmediatamente y buscar inmediatamente a Jesús para que le perdone. Porque estás cometiendo tremendo error en sus enseñanzas al pueblo cristiano. Yo no soy cristiano. Yo le he dicho y yo creo que ustedes están llevando a la gente a un hueco profundo porque causa que ustedes mismos no conocen. Ni siquiera su propia Biblia cristiana. Hasta ahora no he conocido un pastor, un rabino mesiánico, entre comillas, que me pueden rebatir todo lo que estoy enseñando acá. Solamente son excusas y una conexión emocional de que quieren mantener a tu sabes, yo creo, porque yo sé, porque emocionalmente yo veo la luz. Cuando uno muere, uno va a ver la luz y va a ser llevado a una contabilidad. Y le van a decir, ¿por qué no escuchaste a Moshe Otero? ¿Por qué no escudriñaste? ¿Por qué no hiciste? Y vamos a ver que aquí mismo él habla de esto. Su mismo maestro le habla claramente que no todos que vienen en mi nombre o que usan mi nombre diciendo son los que va a heredar. Eso totalmente destruye el concepto salvación por gracia. Sino dice que aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no hace lo que mandó el Padre? Dios, el Eterno, ¿necesita saber lo que mandó? Pues invita a los demás a que vengan, estudien, y vas a ver, no es lo que le han enseñado los púlpitos de muchas de las iglesias evangélicas. Y yo no tengo una guerra con los evangélicos. Yo simplemente le estoy diciendo a los líderes, por favor, estudien y prepárense, conozcan su propia Biblia cristiana, porque para mí, de donde yo salí, da mucha vergüenza. Yo me he sentado muchas veces con el señor Dan Ben Abraham, pastor Hernández, y le he dicho la misma cosa. ¿Por qué estás mal guiando a la gente que tú estás hablando? Obvio, hay otros intereses, yo lo sé. Pero ¿sabe qué? Seamos sinceros, porque cuando partimos de este mundo, hay un mundo que no es lleno de mentiras. Es un mundo de verdad y transparencia. Y cuando Dios nos analiza y nos ve, nos va a ver de corazón y por qué hicimos lo que hicimos y nos va a juzgar justamente. Y es ahí que cada uno va a tener que responder. ¿Usted está listo para responder porque usted mal guió, mal desvió a su redil, a su congregación? ¡Ay! Terrible cosa caer en mano de un Dios vivo. Invita a sus colegas que vengan, que estudien todos los miércoles por la noche, que compren estos libros de referencia que ustedes los pueden conseguir sea en inglés o en español. Si no sabe, con mucho gusto yo le envío una lista de estos libros, donde lo puedes conseguir. Lo mío no es hacer dinero con los libros, vete a Dan Ben Abraham para eso. Lo mío es que ustedes se eduquen, que conozcan lo que es su propia Biblia cristiana, que la mayoría no los conocen.
y aquellos que están dentro de esos movimientos, que son judíos, ustedes tienen la obligación de conocer la Torá. Su herencia no es la Biblia cristiana, es la Torá. Y es eso que usted debe estar involucrado. Si cualquier líder mesiánico, cualquier pastor cristiano desea invitarme, que yo lo dudo, pero siquiera, con mucho gusto, yo tengo permiso ya del Rabanut de poder ir a cualquier congregación, mientras que no hay ciertas cosas que no puedo hacer, pero se puede coordinar y con mucho gusto, si ustedes están dispuestos, yo estoy dispuesto. Y podemos hablar. Llámame, mi teléfono está puesto en el sitio de internet, o escríbeme a Los Caminos de Israel, @yahoo.com. Aquellos que están en nuestras clases, que están aprendiendo, como le digo, recuérdase de su aporte mensual, y eso lo agradeceríamos. Bueno, les deseo que tengan una buena noche. Shalom, shalom. Y para el próximo miércoles dejamos aquí en el versículo 7 y vamos a comenzar después de ahí. Shalom, shalom.